Buenos días, queridos hermanos. Hoy agradecida con Dios por un día más de vida, agradecida que podemos entrar en la presencia de Dios. Para iniciar, vamos a reconocer que somos una iglesia, soldados de Jesucristo, ministerio y restauración familiar y estudio bíblico. Hoy nos encontramos para entrarnos nuevamente a una fascinante historia en Eclesiastés capítulo 11. El tema que corresponde para este capítulo es que nadie se pierda, que nadie se pierda. Es el interés de Dios de que ninguno de sus hijos se pierda. Y para que nadie se pierda, Dios sabe que todos necesitamos estar enfocados en algo, valorarnos a nosotros mismos. Eso es lo que he encontrado yo en esta palabra. La palabra aquí en este capítulo nos está haciendo algunas sugerencias que nos pueden ayudar a ver resultados a nuestro favor. Entonces miramos que en este capítulo 11 nos hace algunas sugerencias muy importantes a favor nuestro. Todo para que ninguno de nosotros se pierda. Y como podemos mirar, todo esto viene de parte de Dios, porque dice que Él nos asiste de una manera divina, y para eso nos ha dejado la palabra. Entonces, cuando nosotros encontramos, leemos la palabra, miramos que Dios quiere lo mejor para sus hijos. Quiere que nosotros aprendamos a resaltar los dones y talentos que tenemos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues aprendiendo a ser útiles en la vida, a ser útiles en la vida. Para entenderlos, vamos a Eclesiastés 11, capítulo 11, versículo 1. Vamos a mirar cómo empieza este capítulo, en el versículo 1. A donde quiera que vayas, haz el bien, que después de un tiempo el bien que hagas te será devuelto. Mire cómo ese consejo tan maravilloso donde Dios quiere que hagamos el bien, que no pasemos este tiempo, esta vida de manera inútil, sino que aprendamos a hacer cosas buenas, a hacer el bien, dice. Y para hacer el bien tenemos que seguir un patrón de conducta, y qué mejor la de Dios, que no quiere que nos perdamos. Así como un padre tampoco quiere que su hijo se pierda. Si no quiere que su hijo se pierda, también tiene que enseñarle a que sea útil, empezando desde la casa, porque eso empieza desde la casa. Aprendiéndolo, enseñándole a ser útil, a lavar su ropita, a lavar la loza, para que el día de mañana, cuando esté en otro lugar, pues marque diferencia y sea comedido y sea una persona confiable. Entonces, mire, de esa manera no se van a perder ni nuestros hijos, y es muy bonito porque eso va a ser como un legado. Aquí el Señor nos está diciendo que si no queremos perdernos, o que se pierdan nuestros familiares o nuestros hijos o nietos, tenemos que aprender a desarrollar esos talentos que Dios nos ha dado. Pero imagínense, dice que aquí hasta incluye la recompensa, dice. Y con el tiempo, el bien que hagas te será devuelto. ¿Por qué? Porque todo es un círculo. Hoy el mundo es un pañuelo, que hoy hacemos por alguien y el día de mañana, si no lo recibimos nosotros, lo van a recibir nuestros familiares. Así como si hacemos el mal, también va a repercutir también todo eso. Entonces aquí la enseñanza es que dice que nadie se pierde. ¿Y cómo no nos perdemos? Pues siendo útiles. Aquí nos está diciendo que siendo útiles. Veamos la concordancia que nos dice en Gálatas 6, versículo 9. Gálatas 6, versículo 9. No debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, no debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Entonces, mire cómo dice,
no rendirnos, no cansarnos de hacer el bien. Porque muchas veces podemos decir, escuchamos muchas frases que hay personas que dicen, no, yo me cansé de ayudarle a esa persona, me cansé. Y acá la recomendación en Gálatas dice, no te canses de hacer el bien, que a su debido tiempo también cosecharás. Entonces, mire, ese amor tan grande de Dios, que Él quiere que nosotros no nos cansemos. ¿Y qué provocaría que tal vez nos cansemos? Muchos afirman que se cansaron de ayudar o por la cantaleta, muchas veces porque a veces nos ayudan y no nos gusta y echamos cantaleta, entonces muchas veces caemos en ese círculo vicioso de la cantaleta, no nos gusta algo y entonces decimos, entonces no le ayudo más. Pero el Señor dice que aun así no nos paguen bien, a su debido tiempo cosecharemos. ¿Qué tal si nosotros sembráramos las plánticas y dijéramos, no, está muy mal tiempo, esa mata no sirve? No, el sembrador se preocupa por esa plantica, la siembra, la cultiva, le mueve la tierra, le echa agua, le quita la maleza, porque sabe que si la cultiva y le echa agüita, ella a su debido tiempo dará su fruto. Así es nosotros lo que Dios quiere es que cumplamos con eso, que no dejemos que nuestra mente divague con cosas negativas, como decir, pues me cantaletearon, a pesar de que yo los ayudé, ya me cansé de, mucho se oye que dicen, no, yo ya me cansé de ayudarlos. Entonces, mire que por la cantaleta, muchos tal vez dejan de hacer esa actividad de sembrar, dice, de hacer el bien, porque por la cantaleta, o también otra cosa fastidiosa, para que la gente se canse de hacer el bien, puede ser también la comparación. También es algo muy chocante, de que a veces nos olvidamos de quienes han estado, digamos, en nuestros principios, nos ayudaron cuando más nos lo necesitábamos, o entonces mire que después llega otra persona nueva y nos empiezan a comparar, no, ahora esa persona sí es mejor que la otra, y nos olvidamos quienes estuvieron en nuestros primeros comienzos. Entonces las comparaciones son chocantes y eso hace que dejemos de hacer el bien. Pero Dios quiere que nosotros, por nuestro bien, Él no quiere que nos perdamos. O sea, si nuestra esencia es ayudar, es cultivar, es ayudar a hacer el bien, nuestra esencia tiene que también transmitirse, como se dice, seguir haciendo el bien, así no nos paguen, así nos cantaleten, así nos comparen. Debemos pedirle a Dios sabiduría para seguir haciendo esa obra y no desfallecer, porque muchas veces, cierto, viene la comparación, este dio más, este no dio más, y no debemos de dejarnos trastornar nuestra mente, y lo importante es que Dios quiere es que no nos perdamos por causa de esa cantaleta o de esa comparación, porque miramos, si recordamos aquella mujer viuda que dio la limosnita, dice que habían personas que daban una limosna copiosa, bastante, pero la viuda solamente tenía una sola monedita. Y a Dios no le agradó que la ofrenda tan grande que daban los riquillos, sino la ofrenda, el esfuerzo que hacía aquella mujer. Y mire que Dios tuvo ese detalle de escuchar el sonido de esa moneda en medio de todos esos billetes o todos esos dólares, digamos, en este tiempo echarían aquellos poderosos. Pero a Dios no le pareció agradable, sino más bien el esfuerzo, la mujercita que a lo mejor tal vez con eso tendría para comprarse tal vez un pan o solventar algún gasto, pero ella tira la moneda ahí y entonces mire que a Dios le agrada eso. Entonces no debemos olvidarnos de quienes nos han estado ayudando, quienes han estado apoyándonos, quienes han hecho el esfuerzo de ayudarnos con ese bien, con esa pequeña porción. Entonces mire que no deja, porque Dios no lo hagamos para nosotros, dice, hagámoslo todo para Dios, porque Él nos ama tanto que no quiere que nos perdamos, como dice el título, dice que nadie se pierda. Entonces mire ese detalle tan bonito de ese consejo, porque es un consejo que está dando aquí, dice, haz el bien, haz el bien, como dice el adagio, haz el bien sin mirar a quién. Entonces mire que evitemos la cantaleta, evitemos ser tan olvidadizos,
porque a veces nos olvidamos de quienes estuvieron en nuestros primeros comienzos. Esos primeros comienzos, pues en esos primeros comienzos también hubo un desgaste, también a lo mejor ya se cansaron de hacer el bien porque tal vez la cantaleta y la comparación, eso es fastidioso. Entonces mire que nosotros mismos hacemos que tal vez ese hijo se desanime o así, porque nosotros en vez de ser agradecidos lo que echamos es cantaleta y comparamos a otros. Vamos a un segundo punto, dice, ayuda a otros a resolver sus problemas. Eclesiastés capítulo 11, 2. Invierte lo que tienes en diferentes negocios, porque no se sabe las calamidades que pueden suceder en esta vida. Ayudando a otros a alcanzar sus metas. Ayudando a otros a resolver sus problemas, dice. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Invirtiendo tiempo, estando para ellos. Si se pide ayuda en el área monetaria, sería mejor también ayudar si se puede. Y sabemos que eso nos causaría, ¿qué? Una satisfacción. Como pongamos el ejemplo de alguien que decía que ha iniciado con un pequeño emprendimiento, decía, y pedía la ayuda, decía, con las ventas del almuerzo. Entonces decía que le colaboren en la compra de estos mismos. Entonces mire que tenemos que hacerlo porque dice, tenemos que ayudar a resolver los problemas. Como dice aquí, invierte lo que tienes en diferentes negocios. Nuestro tiempo, invertir nuestro tiempo, invertir en conseguir personas, porque dice que todo es un círculo vicioso, todo da vueltas en un mismo eje, ¿no? Entonces mire que nosotros cuando colaboramos con esas personitas que están empezando un pequeño emprendimiento, debemos sentir satisfacción de ser útiles, porque hoy le ayudo a esa persona, el día de mañana puedo ser yo la que necesito. Y si no le ayudo, ¿con qué cara voy a ir yo a decirle que me ayude si yo no fui capaz de colaborarle con un almuerzo? Al contrario, lo que hice fue criticar de pronto, y eso no está bien. Aquí dice que hay que nosotros prepararnos para todas esas calamidades, porque no se sabe las calamidades que pueden suceder en esta vida. Entonces mire que no estamos seguros. Entonces lo importante es ayudar a otros a resolver sus problemas. ¿Y cómo lo hacemos? De muchas maneras, como dice, ayudándole con ese emprendimiento, a otros apoyándolos, tal vez con un consejo, o si se puede dar una ayuda monetaria, pues por lo menos colaborar con lo del bus para que esa persona pueda realizar y alcanzar esas metas. Porque, como dice aquí, hoy estamos, mañana quién sabe, y todos vamos a necesitar del uno y del otro. Entonces, mire qué bonito que dice, Dios nos sugiere aquí unos consejos muy maravillosos de cómo podemos ayudar a esas personas a que no se pierdan, porque si no las ayudamos, ellas van a perder el entusiasmo, van a perder el deseo de trabajar, porque se van a sentir solas, y Dios no quiere eso, por eso dice que nadie se pierda. Todos tenemos que ayudarnos mutuamente, todos tenemos que buscar de qué manera aporto, de qué manera ayudo. Muchas veces uno necesita un consejo, otros una ayuda monetaria, otros tal vez basta un abrazo, una sonrisa. O sea, no sé, tenemos que ayudar a resolver esos problemas para poder, dice, estar ahí en esos momentos porque la vida no es segura. Entonces, mire, qué importante como Dios nos dice que nadie se pierda. A Él no le podemos decir, señores, que ese hijo se perdió porque por esto, por ese otro. No, algo hizo que se pierda. Y a Dios le duele y no quiere que nadie nos perdamos. Todos dicen que podemos, ¿qué dice? Hacer el bien. Otros dicen que tenemos que ayudar a ¿qué? A resolver problemas. Si en nosotros está ayudar a resolver esos problemas, orando por lo menos para que esa persona consiga un trabajo, orando para que tal vez digamos, esa persona salga
de esa adicción, porque a Dios le duele. Él no quiere que se pierda ese vecino que está en la droga, ese vecino que ha caído en la borrachera, o ese vecino que tal vez esté endeudado. Él no quiere que se pierda, porque sabemos que una deuda, si no se la paga, pues eso enferma. Entonces empieza a perderse esa personita y a Dios le duele y dice que ninguna de esas personas se pierda. Entonces, cuán importante es aprender a nosotros a ayudar a esa persona que está emprendiendo con su negocio, a esa persona que empezó a estudiar, esa colaboración es muy importante, es ayudarlo a resolver esos problemas. Ahora vamos a mirar unos puntos también importantes en el versículo 7 y 8. Veamos qué nos dice. Unos puntos muy, muy importantes y dice que estos puntos nos dan una valía. Versículo 7 y 8. Qué bueno es vivir y ver la luz del sol. Hay que disfrutar cada día mientras estamos vivos, sin importar cuánto va a durar nuestra existencia. Pero hay que tener en cuenta que algún día moriremos y estaremos así por más tiempo del que estuvimos vivos. Y una vez muertos ya no podremos hacer nada. Todo dice que si nosotros aprendemos a vivir y a disfrutar lo poquito que tenemos del sol, de la lluvia, disfrutar en cada momento, dice, cada día, mientras estamos vivos, porque digamos que la sociedad hacemos las cosas al revés. Cuando ya la persona ya no está, ahí sí queremos hacer cosas que debíamos de haberlas hecho cuando estábamos vivos. Ya de muertos, como dice, el tiempo de esa muerte ya es, digamos, es más hasta que venga el Señor, como dice, Él vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, dice. Entonces mire cómo ya después de muertos ya no hay vuelta atrás. Y a veces no solamente muerto es el que yace en un cementerio, sino muerto es muerto no es el que yace en una tumba, sino muerto es el que estando vivo parece muerto. Ya no tiene deseos, ya nada le parece, le da igual si hace sol, o le da igual si llueve, le da igual si come o no come, porque ya nada le parece, ya va muriendo esa persona. No ha disfrutado. ¿Por qué no ha disfrutado? Porque todo a veces le prohíben. Todo a veces, los traumas, no es que qué dirán. Entonces desperdiciamos eso y hacemos las cosas al revés. Cuando se podía uno mover, no lo hacíamos. Porque no, que qué dirán, baila feo. Vea, usted puede dar una palabra, no, porque no puedo, y sacamos miles de pretextos como Moisés. Entonces ya hacemos las cosas al revés. Miramos ahora por eso que hay entidades donde ahora, digamos, llevan a los ancianos a que muevan los brazos, hagan ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando estuvieron jóvenes no disfrutaron de la vida. Cuando pudieron aprender a nadar, como cuando pudieron aprender por lo menos a usar bien sus talentos, como dice aquí, haz el bien para ti mismo, como dice el versículo 1. Nosotros mismos tenemos que hacer el bien para nosotros, porque miramos que cuando ya estamos enfermos, ahí sí corremos donde el médico, y el médico ¿qué nos detecta? Dice, está pasado de peso. Ya empiezan los calambres. No, ahora le toca pues por esos calambres, porque como tiene mala circulación y no se mueve, está ahí, digamos, está ahí sembrado en algo, de ahí no se mueve por sus traumas, sus prejuicios, ahora su cuerpo empezó a engordar y ahora está sobrepeso. Entonces, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué dice el médico? Tiene que ir a hacer ejercicios, tiene que ir a natación. Ya usted está respirando hasta mal, porque si usted no se mueve le puede dar un infarto. Entonces mire que aquí dice, disfruten, dice, qué bueno es vivir y ver la luz del sol. Hay que disfrutar cada día mientras estamos vivos, sin importar cuánto va a durar nuestra existencia. Mire que a los viejitos, como decimos nuevamente, tomando de referencia a ellos, cuando, digamos, uno va a un paseo, ¿a quién dejan cuidando las maletas? Pues a los viejitos. Como ellos de ahí no se mueven,
lo único que hacen es cambiarle de sitio, de lo que estaba ya sentado echando leña o haciendo algo solamente ahí quieto. Entonces mire que lo que hacen, no, ahora llevémoslo a pasear, pero a pasear, a cuidar las maletas, lo que, como el pobre viejito nunca aprendió a nadar, nunca aprendió, digamos, a integrarse con la familia, a hacer un ratico, mover ese cuerpo, mover ese esqueleto. Ahora ya empezó a oxidarse, ahora empezó ya a sentir calambres. No disfrutó. Muchos los llevan, como dice aquí, a tomar el sol, a ver la luz del sol, pero solamente ahí se queda. Cuando lo más hermoso es decir uno, pues me llevan allá a pasear, pero yo me voy para un sitio donde yo pueda nadar, donde yo pueda, digamos, disfrutarme y gozarme de ese momento. No porque me voy a ir a quedar, digamos, cuidando las maletas. No, porque dice que la vida hay que aprovecharla, hay que disfrutarla. Entonces mire que Dios quiere que seamos personas dinámicas, que no nos estemos solamente ahí pegados ya, digamos, en ese computador muchas veces. Porque dicen, ya después cuando ya los invitan a tomar el sol y todo eso, hasta termina haciéndoles daño. Y el error de ahora, como decimos, ahora los viejitos a que ya los llevan a esas entidades, allá sí los hacen bailar, allá sí les hacen mover los brazos, ahí sí ya no es pecado. A esa edad ya no es pecado. Lo que hacemos tal vez es el ridículo, porque ahora mueva el brazo y ya no podemos ni movernos, porque tienen que sostenernos de un lado, porque si no nos vamos para el suelo. Cuando habíamos podido disfrutar ese momento, ver esa luz del sol, salir a caminar, salir a explorar, cambiar esa mentalidad, enriquecer nuestra mente, sacar de nuestro corazón tal vez algún problema, alguna situación difícil. Y mire que, porque si no nos quedamos encerrados, digamos, y preocupados. Entonces mire que como nosotros sabemos, tenemos que aprender a asimilar esos momentos. Da el caso, pongamos, con mi nietico. Estábamos, ¿a dónde nos irá a tocar con el muchacho? ¿Dónde lo irán a llevar? Pues cuando ha habido visitas, nos hemos ido a la base militar. Y algo que yo miro y percibo, que es como que uno se despoja, sale de la casa, sale de la rutina, y como allá hay potreros, uno lleva la comida allá y comparte con el muchacho, se ríe, conversa, que el uno conversa el uno, el otro. Entonces le digo yo, mire qué bonito es tu espacio, tuvo que pasar esto para que nosotros allá nos reunamos, hijos, nietos, familias, que inclusive hasta le dicen a mi nieto, a usted es el que más lo visitan. Entonces mire, qué bonito, lo hacemos sentir bien al muchacho, y venimos nosotros gozosos porque nos venimos caminando, venimos riendo, compartiendo y entonces nos gozamos. Y eso es lo que Dios dice aquí, que aprendamos nosotros a gozarnos, porque eso nos da ¿qué? Valía, nos da valía, nos hace sentir valiosos, nos hace sentir renovados. Pero no, como decimos, lo hacemos todo al revés. Cuando ya no nos podemos mover, ahora sí mueve el brazo, baile, dance, aplaste bombas y hacemos toda clase de cosas que habíamos podido participar, habíamos podido compartir con nuestra familia. Pero como lo vemos de otro ángulo, mira, no, eso es pecado, no se mueva así, no se ría demasiado duro, no, mejor no opine. Y lo mandan a uno callando, y ¿qué dice? Termina muriéndose, y desde ya muriéndose en vida, como decimos, los muertos no son los que yacen en la tumba, sino muertos son los que están vivos, pero han perdido toda clase de ilusión. ¿Por qué? Por los traumas, porque ¿qué dirán? Porque es pecado. Entonces mire que eso debemos de ponerlo en práctica, dice, ¿no? Aplicar todo eso en nuestras vidas, eso es lo que quiere Dios. De esa manera estaremos felices y no nos perderemos, y estará feliz Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en nosotros, nosotros somos el templo de Dios. Y si Dios permite que suceda eso es porque algo va a hacer con nosotros, porque tal vez se está viendo que nos estamos perdiendo en la amargura, porque nos cantaletearon, porque nos compararon. Entonces Dios no quiere eso, que nos perdamos. Vamos a un segundo punto, dice, sé parte de la solución y no del problema. Eclesiastés capítulo 11, versículo 10. No se dejen dominar por el mal genio, ni permitan que los deseos de su cuerpo los hagan pecar. Los peores errores los comete uno cuando está joven. Dios quiere que a todo le pongamos límite. Cierto que cuando nosotros estamos jóvenes queremos comernos el mundo, queremos hacer esto y este otro, pero dice que todo tiene que tener su medida. Dios permite que disfrutemos de la vida, pero todo también
a su debido tiempo y a su debido nivel. No quiere decir de que nosotros vayamos a descarrilarnos. Debemos de aprender a tener control, dice. Entonces miramos que dice ser parte de la solución y no del problema. Mirábamos en otra versión que decía, acá dice, no te dejes dominar por el mal genio, ni permitas que los deseos de tu cuerpo los hagan pecar. En otra versión encontraba que dice, deja el sufrimiento, deja el mal genio, deja las inseguridades. Entonces mire que aquí nos dice, las preocupaciones nos causan sufrimiento, las preocupaciones nos causan ¿qué? Mal genio. Aquí dice, deje el mal genio. ¿Qué te está preocupando? Cuando uno está de esa manera de mal genio, es porque estamos pasando alguna crisis. Y esa crisis se llama ausencia de Dios. Cuando no tenemos a Dios, lo único que tenemos son prejuicios. Cuando creemos que somos demasiado santos, eso nos causa mal genio. Por eso muchos prefieren otra vez regresarse al mundo, porque muchas veces no sienten a Dios, sienten que les falta Dios. Entonces Dios quiere que no nos perdamos, y para no perdernos tenemos que nacer de nuevo, aprovechar de la vida, salir de ese estado de ese estado de mal genio, como dice, dejar esos sufrimientos que nos atormentan, que nos van a hacer perder nuestra paz, nos van a hacer perder nuestra confianza en nosotros mismos, nos van a hacer perder nuestro ánimo. Aquí están perdido el ánimo, dice, porque dice, deja el mal genio, no permitas que te domine eso. Entonces, mire, cuando nosotros nos dejamos dominar por todos esos sufrimientos, ¿sufrimientos a qué? Tal vez a soltar, tal vez tenemos muchas inseguridades en nosotros mismos, y mire que si nos dejamos dominar, como dice, eso nos lleva a la perdición. Veamos Génesis 4, 6 y 7. Cuando nos dejamos dominar por el mal genio, ¿quién somos los primeros perjudicados? Nosotros mismos y los que nos rodean. Vamos a Génesis 4, versículo 6 y 7. 4, 6 y 7. El Señor le preguntó, dice, desde el 5 veamos, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Entonces Caín se enojó mucho y se entristeció. El Señor le preguntó, ¿por qué estás enojado y te vas tan triste? Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré, pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú puedes dominarlo a él. Mire cómo le dice Dios. Caín estaba enojado porque no le aceptó la ofrenda. Entonces miramos que él, después de que no le aceptó la ofrenda, le causó un sufrimiento, dice, y se dejó dominar por el pecado. ¿Y quién fue el primero perjudicado? Él mismo, porque se dejó dominar de la rabia, se dejó dominar de la amargura, se dejó dominar de la tristeza. Tal vez debemos que nosotros estar preparados también a recibir un rechazo, porque hay veces que no somos perfectos. Aquí lo que le estaba diciendo era pues que corrija, que tal vez esa ofrenda que le estaba dando no era de corazón, era una ofrenda que a lo mejor pues le costaba darla, como muchas veces nos pasa a nosotros, nos cuesta soltar, nos cuesta abrir la mano para dar. Otros tal vez tienen otra manera de pensar y saben que si ofrenden y hacen el bien, como dice ahí, algún día van a cosechar. Pero hay muchas veces que hay personas que dan la ofrenda, pero ahí mismo quieren que los halaguen, que los festejen. Y no, hay veces que hay ofrendas que a lo mejor para Dios no son gratas. Entonces mire que debemos de aprender a soltar, debemos de aprender también a recibir correcciones, porque cuando no aprendemos a recibir, a que nos corrijan cuando está mal algo, no es para enojarnos, ni para entristecernos, ni para insultarnos nosotros mismos, porque los primeros que nos perjudicamos son nosotros mismos.
el diablo aprovecha para meternos ideas y decirnos que no servimos, que no podemos, que la ofrenda del hermano sí es mejor, que la ofrenda del vecino es mejor, que mire qué lindo que hace tal la persona, ese lindo vestido, que el que hace ella no le sirve, y que ese almuerzo que hizo, bueno, y empezamos a dejarnos bombardear por ideas, por pensamientos, que los primeros que estamos siendo perjudicados y nos vamos a perder somos nosotros mismos. Entonces, ¿cómo corregimos eso? Aprendiendo a ser humildes, aceptando nuestros errores. Pues si esta ofrenda que di pues fue pequeña, pues debemos de hacerla de corazón para que a Dios le agrade. Porque, como decimos de la señora que dio la ofrenda pequeñita, a Dios le agradó porque pues era lo único que tenía, pero lo dio de corazón. Acá Caín dio la ofrenda, pero no la dio de corazón, la dio con amargura, con rabia, se dejó dominar por el pecado y no disfrutó de la vida. Por eso, aunque Dios no lo mató, Dios no lo exterminó, pero su vida, como decía, era errante. Él donde sea que iba, sentía que alguien lo perseguía, sentía que alguien lo atormentaba, sentía que ya no podía más. Entonces mire que ese pecado nos acusa a nosotros mismos por nuestra forma de pensar, por lo que hacemos. Entonces Dios no quiere que nadie nos perdamos. Por eso Dios le da una salida a Caín, le dice, el pecado está ahí, pero tú puedes dominarlo. Tú puedes dominarlo. O sea, ¿qué quiere decir? Pues a la próxima vez trata de dar la ofrendita, pues la mejor que puedas. O sea, que no te duela. Ahora te la acepto porque tal vez yo conozco tu situación. Pero a la próxima esmérate en hacer las cosas mejores. Y no te olvides que si tú siembras, el día de mañana también vas a cosechar. El día de mañana tú vas a ver los resultados. Entonces mire que Dios es tan bello que no quiere que ninguno nos perdamos. Que demos de manera correcta, que estemos ahí para asistir a quien lo necesita, como lo hace Dios, que estemos ahí para ser parte de la solución y no la del problema. Como conclusión, veamos qué dice. Señor, que no nos cansemos de hacer el bien, que no nos cansemos de aprovechar bien el tiempo y las oportunidades de ayudar a otros. Que estas necesidades sean para hacerlas con amor y obedeciendo tu palabra. Eso es, hermanos, con eso hemos concluido este tema, donde Dios no quiere que nos perdamos por causa de que nos comparen, por causa de una cantaleta, por causa de un capricho de nosotros. Él quiere que nosotros aprovechemos bien el tiempo, que nosotros disfrutemos, que todo el tiempo, a veces por tantas cosas no lo podemos hacer, pero si nosotros vamos de la mano de Dios, Él nos va a enseñar cómo sembrar y a tener esa calma, esa paciencia de cómo nosotros caminar en rectitud para no perdernos y confiando de que Él es nuestro pastor y nada nos faltará, como dice el Salmo 23. Él es mi pastor y nada me faltará. Él sabe que andamos por valle de sombra de muerte. Tal vez en este tiempo, en esta época, eso es lo que vamos ahorita a entrar, en un valle de sombra de muerte, pero si nosotros confiamos en que su vara y su callado nos inspira confianza, en Él descansaremos, dice, en Él descansaremos, porque el día de mañana Él va a decir, yo les dije, disfruten del sol, disfruten de la vida, compartan con sus familiares, pero no, ustedes ya todo lo hacen al revés, y como todo, y se han llenado de prejuicios, y para ustedes todo es pecado, todo es maldad. Entonces, por eso ahora los veo que están enojados, los veo que están atormentados, los llenos de traumas. Entonces, debemos de aprender a nosotros a pedirle a Dios que nos guíe, que nos instruya. Y así de esa manera estaremos vivos, estaremos alegres y Dios no va a sufrir porque Él es el primero que sufre. Él dice que no quiere que ninguno se pierda. Dice, por eso Dios, en Juan 3:16 dice, de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo amado, no a destruir, sino a salvar lo que se había perdido. ¿A cuántos no están perdidos? Por lo mismo. Por eso Jesús, a Él debemos decirle, Señor, estoy a punto de perderme por esta rabia que tengo. Estoy a punto de perderme por este reproche, por esa comparación que hacen. Estoy, Señor, a punto de perderme.
Estoy a punto de perder la calma por esa deuda. Estoy a punto de perder, digamos, ese proyecto que tengo, porque no me sé guiar. No puedo. Ayúdame a canalizar mis ideas para poderme disfrutar de esta vida, para seguir sembrando sin esperar nada a cambio. Ayúdame a esperar, ayúdame a cultivar lo que estoy haciendo. Sé que es difícil sembrar, porque requiere, como dice, que el tiempo se ponga de acuerdo con nosotros, y solamente de esa manera podremos ver los frutos de lo que estamos haciendo. Amén. Con eso terminamos. Amado Dios, te damos gracias por este momento, por este instante. A ti sea la honra y la gloria por este momento. Bendice a los que nos están mirando, bendice a nuestros pastores, y que este día sea favorable para cada uno de ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.